buenos días. La huelga indefinida del sector de la vid, que debería haber comenzado anoche a las 11 de la noche, ha quedado suspendida por 24 horas a expensas de que los sindicatos, las plantillas, ratifiquen un preacuerdo alcanzado ayer entre los sindicatos y la patronal. Ayer hubo asamblea por parte de los trabajadores del turno de la mañana y de la noche, y hoy a las 11 se reúnen con los trabajadores del turno de tarde. De aprobarse esta misma tarde se podría firmar ya el acuerdo entre sindicatos y la patronal Fede Jerez. Hablaremos con los responsables sindicales de este conflicto en unos instantes aquí en Jerez al Día. Y muy preocupados por el año hidrológico, porque no está lloviendo. Las previsiones es que no caiga mucha más agua en los próximos meses, y nosotros vamos a abordar este asunto con COAG. Vamos a preguntarle, bueno, en qué situación se encuentran diferentes cultivos de la provincia de Cádiz y sobre todo también el sector ganadero de cara a esa falta de agua, esa falta de lluvias. Hace tan solo unos días se reunía la mesa social del agua, que demanda a la comunidad autónoma, a la Junta de Andalucía, mayores medidas que flexibilicen y palien en esta situación al sector agrario. Vamos a tener la oportunidad de felicitar por su 7º aniversario a Mujeres Imparables, este grupo de mujeres profesionales de carácter social. En LinkedIn más de 1.600 personas pertenecen a este colectivo, y que el pasado 8 de septiembre cumplieron 7 años de existencia. Además, estuvieron brindando en las bodegas Luis Pérez por el Día Mundial del Turismo. Hace también unos días tuvieron un encuentro con la presidenta de la Diputación de Pontevedra y la alcaldesa de Jerez en el ayuntamiento, y vamos a hablarles sobre las siguientes actividades que, como acabamos de ver en pantalla, tienen prevista para esta semana por parte de este colectivo profesional. El 21 y 28 de octubre se celebra en el Alcázar de Jerez una jornada organizada por el Ayuntamiento de Jerez, por la Universidad Pablo de Olavide y también por la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo. Se inicia así este nuevo ciclo, Octubre con Cultura. Se va a comenzar por el linaje de los Ponce de León. Se va a realizar un recorrido por todo el entorno en el que convivieron y tuvieron presencia este linaje desde la Baja Edad Media, pasando por sus estancias, espacios palaciegos con diferentes talleres, charlas, ponencias y guías, visitas guiadas que se va a organizar durante estos días en nuestra ciudad. Y como cada martes en nuestro espacio de voluntariado vamos a hablar con AFACESGE. Vamos a recordarles cuál es el proceso de voluntariado para echar una mano y poner nuestro grano de arena en esta asociación que se dedica precisamente al acompañamiento de familiares y amigos de personas con problemas de dependencia. Vamos a hablar de este programa de voluntariado con la presidenta y vicepresidenta de AFACESGE. Y sin más, entramos en materia, porque en poco menos de una hora va a comenzar una nueva asamblea por parte de los trabajadores del sector de la vid, aquellos que están en el turno de la tarde y que ayer no pudieron asistir a la asamblea, en el que en un principio se ratificaba y se aprobaba ese preacuerdo alcanzado por parte de los sindicatos y por parte de la patronal Fede Jerez. Para hablarnos de en qué momento se encuentra este conflicto, esta situación, ya nos acompaña Manuel Romero, el portavoz de la parte social de la mesa negociadora perteneciente al sindicato Comisiones Obreras. Manuel, bienvenido, buenos días. Gracias. Dentro de una hora prácticamente se va a celebrar esa última asamblea, ¿no?, que de aprobarse y de ratificarse ese preacuerdo que ayer alcanzaron con la patronal podría desconvocar esta huelga indefinida de la vid, que ahora mismo está en stand-by. Tenía que haber comenzado anoche a las 11. Se ha dado una prórroga de 24 horas de aprobarse por parte de estos trabajadores ese preacuerdo. Esta misma tarde ya se podría poner solución a este conflicto. Sí. Esta misma tarde, a las 4 de la tarde, si se ratifica en esta segunda asamblea, podríamos estar firmando el acuerdo con la patronal y se haría efectivo en el momento en el que se publique en el boletín.
Vamos a hablar del contenido de ese preacuerdo porque han sido 20 meses de negociación del convenio colectivo, 3 semanas de conflicto, paros en diferentes jornadas y ese anuncio de esa huelga indefinida ya que iba a comenzar anoche a las 11. ¿Están contentos ustedes con el contenido de este preacuerdo que se alcanzaba en la jornada de ayer? La verdad es que sí, porque dentro de la negociación nosotros teníamos varios parámetros que no nos gustaban demasiado y uno de ellos era la flexibilidad o la disponibilidad, y esa flexibilidad o esa disponibilidad prácticamente ha desaparecido del tablero de juego. Y luego teníamos otra premisa que era los salarios, y los salarios hemos también conseguido este 15% de subida salarial que todo el mundo estaba demandando, porque claro, las condiciones económicas o la situación más bien del país, y no solamente del país, sino del resto del mundo, no son las más idóneas para tener estos salarios que teníamos del año 2020. Claro, pues estamos hablando que se estaba negociando un convenio que tenía que haber entrado en vigor el año 2021, el año pasado, porque tiene una vigencia de 3 años, 2021, 2022, 2023. En ese sentido, pues desde el primer momento han estado negociando este nuevo convenio, no había acuerdo por las partes. Por un lado, por esas 2 líneas rojas que mantenían por parte de la parte social, el tema de la flexibilidad y el salario, y que tampoco se llegaba a ese acuerdo con la patronal, que no sé si había mucha diferencia entre lo que solicitaba una parte y lo que podría ofrecer la patronal en este caso. A ver, nosotros no son simplemente 2 líneas rojas, en esas 2 líneas rojas nos hemos quedado en el tablero, pero sí que es verdad que nosotros hicimos una plataforma con 18 puntos, cada uno de ellos con una preocupación por nuestra parte. Teníamos algo que está encima de la mesa, que es la contratación, los trabajadores fijos discontinuos, los contratos fijos discontinuos, la temporalidad, la alta temporalidad que sufre el sector desde hace muchísimos años. Teníamos también la doble escala salarial que en algunas empresas se han ido generando con el plus de asistencia, con determinados pluses, sí. Y queríamos también controlarlo. Teníamos muchos matices dentro de este convenio colectivo, pero la patronal sí que es verdad que puso dos parámetros para negociar, y uno de ellos era la flexibilidad o la disponibilidad, y otro era los salarios. Entonces sí que es verdad que nosotros hemos ido dejando nuestra parte de nuestra plataforma, la parte de nuestra plataforma, a cambio de que ellos fuesen cediendo también en sus otras pretensiones. También hemos entendido que hay cosas que nosotros estamos siempre pendientes de negociar, hay cosas que quedan pendientes de negociar, pero no son vitales en este convenio, pues, precisamente. Por parte de FDGR se decía que no era viable aceptar lo que la parte social solicitaba, porque esto podría suponer la desaparición, el cierre de bodegas y el despido de trabajadores. ¿Ustedes en ningún momento han estado de acuerdo con esta premisa? No es cierto, son simplemente manifestaciones que normalmente hacen y siempre las hacen cuando estamos negociando convenios, cuando hacemos algún tipo de petición, pero nunca se han llevado a cabo. Es más, tenemos que tener en cuenta que dentro del marco en el que nosotros trabajamos, en el convenio de la BI, de aquí de la provincia de Cádiz, tenemos un consejo regulador que es bastante rígido a la hora de manipular los vinos y los brandy en otras zonas de España. Sí. En cuanto al contenido del acuerdo, estamos hablando de un 4% de subida salarial y un 1% que se realizaría en formato de pagas extras en los 3 años de convenio. Es decir, estamos ya prácticamente pasando el 50% de la validez del convenio, se pagaría con carácter retroactivo, ¿no? Cada uno de los años de vigencia del convenio se pagaría el 4% con carácter retroactivo, y se actualizarían las tablas a ese 4%, y el 1% que queda se pagaría en una paga extraordinaria. Ese era uno de los hándicaps por los que nosotros entendíamos que no podíamos aceptar la propuesta de la patronal, porque la patronal hablaba siempre de un no consolidado que se pagaba en un momento puntual y desaparecía para siempre. Entonces nosotros, cuando la mediación del CERCLA nos hace esta propuesta, nosotros entendemos que se la tenemos que trasladar a los compañeros, porque esa paga que ahora mismo aparece
esta paga sí se puede defender a futuro, pero un no consolidado no. ¿Ese 4% se entraría en ese consolidado? El 4% anual quedaría como una subida salarial consolidada y en las tablas. Y las tablas, que son los tramos de categorías y salarios que hay por parte de los diferentes trabajadores dentro del sector de la vid, más ese 1% en tres pagos de sueldo extraordinario, ¿no? de paga extraordinaria. ¿Qué reacción han tenido por parte de los compañeros? Porque es cierto que el sector de la vid generalmente es un sector bastante consolidado, bastante unificado. Han estado ustedes todos a una en este conflicto y ahora mismo, bueno, pues en la tarde de ayer, en las asambleas que mantuvieron ayer lunes, ¿qué recepción han tenido por parte de los compañeros? Vale. Debemos tener en cuenta que, claro, el ambiente es de euforia por haber conquistado este salario y además consolidado, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que nosotros empezamos a negociar en el año 2021, denunciamos el convenio del 2020 y comenzamos la negociación en el año 2021. Y en el año 2021 se pusieron como premisa para poder negociar este convenio que deberíamos de aceptar una flexibilidad marcada y bastante rígida por parte de las empresas, y teníamos que aceptar además que la única forma de negociar salario era atendiendo a un parámetro que era el 0% y el 0,25% el año siguiente. Era un convenio para 2 años y nos daban como dos premisas la flexibilidad, y además si queríamos tener algo de salario, que era un 0 y un 0,25, teníamos que entrar por ahí. Entonces, yo creo que hemos sido pacientes, hemos sabido estar en el momento, en cada momento, no nos ha desesperado o no nos ha preocupado demasiado el momento en el que estábamos viviendo, porque nosotros entendíamos que lo que fuésemos a negociar iba a ir a una hucha, y esa hucha pues ahora mismo la tenemos porque todo lo que se ha consolidado se va a pagar con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2021. Claro, entiendo que los pagos comenzarán ya, si no en esta recta final de 2022, ya en 2023 claro, se harán efectivos todos esos pagos. Claro, en el acuerdo hemos firmado el preacuerdo que se hará efectivo a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia, y si no ha sido posible registrarlo en fecha, pues antes en la nómina del mes de diciembre se hará efectivo los atrasos de esto. Teniendo en cuenta que también hay personas que van a querer hacer adelanto y que existe esa posibilidad, pues cargándole la cuenta de los atrasos, ¿vale? En ese sentido, por lo que comenta, ayer hubo una respuesta positiva por parte de los compañeros. Sí. Tanto los de turno de noche como los del turno de mañana. La verdad que hubo una asamblea bastante masiva. La gente estaba muy preocupada. Había salido por ahí a la luz el 4%. La gente en principio iba algo molesta porque creían que no se había cumplido los objetivos, pero cuando se explicó en la asamblea, la gente respondió y ratificó casi el 90 y algo por ciento de los que estaban allí, de los asistentes, ratificaron el acuerdo. Antes de entrar en directo, yo he preguntado por aclarar, porque claro, hace unos días, la semana pasada, las bodegas de Sanlúcar se desmarcaban un poco de la posición de Fede Jerez y ellos sí estaban dispuestos a alcanzar un preacuerdo, pero este convenio o este acuerdo que se firmaría esta tarde de ser ratificado ya finalmente en una hora, engloba a todo el sector, sí. No va por partes ni por zonas en todo el marco, sino que es a todo el sector de la bici. Todo el sector de la bici, porque nosotros firmamos un convenio colectivo y provincial, y entonces todas las empresas dedicadas a la viticultura o a la vinificación están acogidas por este convenio colectivo porque es provincial. Entonces el acuerdo que se alcanza con las pequeñas de Sanlúcar es como una demostración de que las pequeñas sí pueden pagar, pero realmente no carece de valor jurídico. ¿Cuántas personas cuántas familias pertenecen al sector de la vid? La verdad que
es complicado calcularlo, pero censados puede haber unos 1000 trabajadores y en torno a 500 o 600 de forma temporal, que ahora mismo parece que van a tener algo más de estabilidad con los tipos de contratos fijos discontinuos, sí. Que esa era una de nuestras preocupaciones y que creo que, hombre, gracias a la nueva reforma laboral, pues vamos a tener a compañeros con mayor estabilidad en los centros de trabajo. Manuel, estamos hablando de alcanzarse hoy ese acuerdo, de firmarse, tiene una vigencia hasta 2023. Sí. En 2023 hay que volver a empezar para negociar el nuevo convenio colectivo que en principio tendría también una vigencia de 3 años, aunque ustedes incluso ponen sobre la mesa la posibilidad de que se amplíe en el tiempo la periodicidad del convenio. Nosotros durante las negociaciones de este convenio sí que es verdad que le hicimos un planteamiento a la patronal de un cuarto año. Y este cuarto año serviría para paliar la inflación por las dos partes. Sí. Nos serviría para tener los salarios más o menos estables durante un año más. Sí. Entonces, evitaría pagar un poco, claro, el convenio que se firmaría. Un salario un poco más alto durante el primero o segundo año y sí que es verdad que tendríamos unos salarios más estables durante un periodo más largo, pero nos dijeron que no. Nos dijeron que no, estaban temerosos con la situación que se estaba generando en el país, con las oscilaciones del IPC y con la inflación y demás, y ellos querían asegurar al tercer año y ya está. Al fin y al cabo, el año que viene hay que volver a empezar a negociar el nuevo convenio que entraría en vigor, o debería entrar en vigor en 2024, ¿no? Sí. Que ya por lo menos partimos de la base de este 4% consolidado, que ya ese no se puede rebajar, claro. Y ya se lucharía por otras mejoras, ¿no? Por parte de las necesidades del sector. Manuel, a las 11 comienza esa reunión, esa asamblea. Las previsiones son positivas, ¿no? Podríamos decir que hay un gran porcentaje de posibilidad de que esta tarde a las 4:30 se esté firmando el acuerdo con Fede Jerez. Sí, nosotros somos... hemos sondeado a la gente y sí que es verdad que la gran mayoría de los asistentes se daba en el turno de ayer tarde. Engloba al turno de la mañana y al turno de la noche, y teniendo en cuenta de que aquí, que es el mayor número de trabajadores, y se hace un sondeo de en torno al 90 y algo % de los asistentes que ratificaron el acuerdo, nosotros entendemos que hoy no va a existir tampoco ningún problema. Cuando se le explique correctamente el preacuerdo, van a votar a favor como hicieron ayer. Esta noche va a dormir más tranquilo. Yo creo que sí. Sin tanta presión, ¿no? Y sin tantas reuniones en el SECLA, que también ha sido un formato que ha facilitado, ¿no? Esa mediación y ese acuerdo entre ambas partes. La verdad es que sí, porque agradecer también a los compañeros del CERCLA, de la mediación, porque, claro, la posición o la postura en la que nosotros hemos podido trasladar a los compañeros este acuerdo sale de allí, sale de su parte. La patronal tenía unas premisas que no podían salir no podían salir del guión, y nosotros tampoco. Entonces, ¿cuál ha sido la fórmula? Pues mira, vamos a idear esto de una forma para que... Sí. Entonces, agradecer a los compañeros también. Y agradecer también en este momento a los compañeros que han estado en las puertas y nos han dado la fuerza para poder firmar un acuerdo como este. Bueno, pues nos alegramos que las previsiones sean muy positivas, que esta misma tarde incluso se llegue a firmar ese acuerdo definitivo y que esa huelga indefinida que está ahora mismo en stand-by pues se quede desconvocada totalmente después de la asamblea que va a tener lugar ahora a las 11 de la mañana. Han sido 3 semanas duras, 3 semanas intensas y bueno, al final pues... se ha llegado a un acuerdo que es beneficioso para todas las partes, para el conjunto de toda la provincia. Para el conjunto de los trabajadores, claro está. Claro que sí. Manuel, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Nos vamos a publicidad a la vuelta. Regresamos enseguida para hablar con COAC. Vamos a hablar de cómo se presenta este nuevo curso, este nuevo año, teniendo en cuenta la situación de falta de lluvias que tenemos en toda España y cómo afecta lógicamente a nuestra provincia, a nuestros cultivos y a nuestra ganadería. En unos minutos.